Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Recorriendo Bolivia en esta sexta temporada. Por fin llegamos a La Paz. Estamos nada más y nada menos que en la tercera ciudad más poblada de este país. Tiene aproximadamente unos 765.000 habitantes. El segundo puesto lo ocupa El Alto, que es donde nosotros actualmente estamos parando, que tenemos el motorhome. Y la primera ciudad es Santa Cruz de la Sierra, como ya les habíamos contado en el video de Sucre, que tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Esta ciudad es una locura, así que no te pierdas este video porque te vamos a mostrar un montón de cosas. Medio de transporte, tomamos un minibús muy típico, buen día, que es muy típico, cuesta $1 boliviano y te lo tomas en la calle, pasan todo el tiempo, así que es muy fácil de tomar. Te das cuenta porque además van tocando bocina todo el tiempo, hay un montón y la verdad es que yo me he tomado un montón en todos estos días que llevamos acá en La Paz y está buenísimo, súper práctico. Voy a compartir un tip acá, por si no vieron el video, bueno, porque sí. Tengan cuidado, se utilizan los pasos que cuando íbamos a Pueblo Potosí, veníamos para mochilas grandes, la apoyamos en un asiento que estaba vacío y nunca nos avisaron. Y entonces cuando nos bajamos nos cobraron 4 asientos. Entonces nosotros dos más con un asiento por la mochila y bueno, nunca nos enteramos. Nos contamos a modo de datos para que no se cuenten. Bueno, ya estamos en la estación del teleférico. Fíjense la cantidad de líneas que hay acá. Roja, amarilla, verde, blanca, naranja, azul, celeste, café, morada y plateada. Un montón. Ahí Santi fue a comprar el boleto. Tiene un costo de 3 bolivianos por persona. Hay que usar sí o sí barbijo para poder subir al teleférico. Nos parece un medio de transporte espectacular, muy rápido. Funciona muy bien, así que la verdad es que ya lo hemos tomado un montón de veces estos días, está muy bueno. Además nos parece que es algo que desconozco, ¿no? Pero desde la ignorancia yo creo que es un medio de transporte que tiene cero contaminación. El teleférico en la ciudad de La Paz surge como respuesta a una de las grandes problemáticas que tenían sus ciudadanos, que era con respecto al tema del transporte. Por un lado, debido a la diferencia de altura que se encuentra entre la ciudad del Alto, que está a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, y la ciudad de La Paz a 3.600, y además por la falta de opciones que tenían los ciudadanos para trasladarse, sumado al caos del tránsito y a faltantes de gasolina y diésel. Es así que la construcción del teleférico comenzó en el año 2014, donde inauguraron 3 líneas, y luego finalizó en el año 2019, cuando concluyeron con 8 líneas más, es decir, que tiene un total de 11 líneas y recorre unos 32 kilómetros, siendo así el sistema de teleférico más largo del mundo. Ya no bajamos del teleférico que se ve ahí atrás, estamos yendo para la Plaza Sucre o Plaza San Pedro, porque tenemos una actividad que ya la van a ver. En videos anteriores les estuvimos mostrando Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, pero también les contamos que La Paz es la sede de gobierno y la capital administrativa de Bolivia, así que es una ciudad con muchísima importancia. Fue fundada el 20 de octubre de 1548 bajo el nombre de Nuestra Señora de La Paz, y luego el 16 de julio de 1809 tuvo su gesta libertaria, por lo cual fue el primer gobierno libre de Hispanoamérica. Y algo que me pareció muy importante para compartirles es que en el año 2014 fue elegida como una de las 7 ciudades maravillas del mundo debido a la gran diversidad que tiene de culturas, costumbres, en cuanto a su geografía y demás. Así que la verdad es que hay mucho para mostrarles de acá, de la ciudad de La Paz. Nos encontramos en la Plaza San Pedro, también conocida como Plaza Sucre. Habíamos venido acá
porque queríamos hacer un recorrido que es un free walking tour, que nos gusta mucho para poder recorrer las ciudades y conocer un poco de la historia. Esto normalmente son tours que uno hace caminando y normalmente no tienen costo y uno le paga luego una propina en función de cómo fue su experiencia al guía. Cuando llegamos nos encontramos que era un grupo como de unas 30 personas, todas que hablaban en inglés, éramos los únicos hispanohablantes, así que preferimos hacerlo por nuestra cuenta. Y de todas maneras les contamos el costo para que lo tengan en cuenta. El precio era de 20 bolivianos por persona y se sugería una propina de 5 a 10 dólares por persona, es decir, unos 50 bolivianos aproximadamente, para que lo tengan en cuenta. Y acá, enfrente de la plaza, nos encontramos con el penal o prisión de San Pedro. Es la prisión más grande de Bolivia, está ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz y tiene aproximadamente unos 1.500 convictos. Hasta hace un tiempo atrás se podían ingresar a hacer visitas turísticas, ya no se puede, solo ingresan sus familiares y demás. La particularidad que tiene esta prisión es que cada uno de los reos trabajan como que ellos administran la prisión y además deben alquilar o comprar el lugar, su vivienda, donde van a estar todo su tiempo de condena. Ojo al piojo, estuve leyendo que como el alquiler más confortable que podrían llegar a tener para tener una vista a la ciudad, tener baño privado y tener televisión con cable, la compra puede llegar a costar unos 15.000 dólares. Sin embargo, la mayoría de los convictos viven en condiciones de hacinamiento y pueden llegar a convivir hasta 4 o 5 personas en una celda. Asimismo, dentro de la prisión hay un hotel para visitas, un hospital y una iglesia. Lo que es impresionante es la cantidad de gente que hay en la plaza. Pareciera ser visitas que vienen a ver a los reos, porque hay gente hablando con abogados, coordinando horarios. Es una locura este lugar. Vimos, la prisión ocupa toda una cuadra y vimos accesos de 2 laterales llenos de gente esperando para entrar y además en la plaza también haciendo fila y conversando. Acabamos de llegar al Mercado Rodríguez, pero es igual un montón de cuadras que ya hay ferias y venta por todos lados. Vamos a dar una vueltita por un nuevo mercado. Nos llamó mucho la atención, acá están vendiendo leche entera, así al aire nomás, cero refrigeración. Y los quesos ahí y todo también. Nos seguimos sorprendiendo con las calles de Bolivia. Es impresionante la actividad callejera que hay. O sea, los negocios tienen todo en la vereda y no es que elegimos las calles para mostrar. Por ahí estas son las más típicas, pero son todas las calles así con venta ambulante en la calle. Es impresionante. Y como venimos mostrando a lo largo de todos los videos, en todas las ciudades encontramos que es lo normal, lo habitual. Después, obviamente, en ciudades más grandes como esta, por ejemplo, acá, justo en esta parte que estamos pasando, hay mucha venta de florería. Hace mucho que no he sentido olor a flores. Y encontrás absolutamente de todo. Me parece igual muy interesante el tema de los mercados, de que uno directamente le compra a la gente local. Estamos yendo hacia nuestra siguiente parada, que es el Mercado de las Brujas, porque hay un montón de
cosas originarias, creencias que dicen que está muy bueno, pero todo acá en los alrededores hay unos mercados artesanales hermosos, con un montón de tejidos, artesanías. La verdad es que divino, súper colorido. Además, fíjense, está lleno de paraguas. Arriba es hermosa esta callecita para caminarla, disfrutarla, muy linda. Y ya llegamos acá a la parte donde están los mercados, más propiamente del mercado de las brujas. Y lo que estaba leyendo acá es que tiene ese nombre porque acá hay un montón de lugares donde venden cosas de medicinas ancestrales. Entonces a eso se dio el nombre. Y ahora Santi les va a contar algo que ha quedado muy impresionado. Ya lo habíamos visto un par de locales antes y acá paramos a hablar con Grace, que le pedimos que hable, pero no quiso hablar porque le da vergüenza y nos permitió mostrarles. Miren, estos son llamas de verdad que las matan y quedan así disecadas para hacerle ofrendas a la Pachamama y las tienen todas colgadas acá. Es impresionante. Lo que yo no sé, digamos, no escuché porque llegué tarde. ¿Están acá porque están a la venta? Sí, o sea, uno las compra y le hace la ofrenda a la Pachamama. El olor a palo santo que se siente acá es impresionante. Y bueno, todos los negocios hay un montón de cosas para comprar. La verdad es que vale la pena recorrer este mercado, sus calles. Nos contaba Grace que esos rituales se suelen hacer en agosto y también ahora en el Año Nuevo y también en el Año Nuevo Aymara, que es el 21 de junio. Y lo que hacen es armar una mesa con dulces y un montón de cosas y todas estas ofrendas que uno le quiere pedir a la Pachamama y después se quema eso que es sauma, parecido a lo que hacían en el norte argentino cuando fuimos al festejo de la Pachamama, que vimos una experiencia espectacular, le dejamos el video acá arriba. Ese humo es el que recibe la Pachamama como ofrenda. Es impresionante. En toda la ciudad seguís encontrando estos puestos donde venden de todo. Acá nos encontramos en la Plaza San Francisco, que se debe su nombre a que acá atrás se encuentra la iglesia San Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Esta iglesia en el año 1967 fue declarado Monumento Nacional y acá estamos en pleno centro. Todos estos días atrás que vinimos al centro porque estuvimos haciendo actividades con la empresa All Transport, se encuentra muy cerquita acá, así que es una parada muy cerquita también del teleférico y demás para recorrer a pie, caminando, está en pleno centro de la ciudad. Ahora estamos recorriendo como al lado este de la ciudad, donde se ve como más nueva, hay muchos locales y de hecho encontramos un shopping, así que vamos a entrar a ver cómo es un shopping acá en Bolivia. Acá para que tengan de referencia, fíjense, un menú del día, buffet sale 25 bolivianos, como habíamos pagado en Potosí. Trae una sopa, el plato principal que le llaman segundo y un postre. Se ve re grande, miren, tiene un montón de pisos y ya está todo decorado con la Navidad. Miren con quién nos encontramos acá, con Mafalda. El shopping es re grande, tiene un montón de pisos, hay un montón de locales de todo tipo de cosas. Lo que sí, como a diferencia de otros shopping que hemos visto en otros países, por ahí no hay negocios así como de marcas grandes conocidas, sino que hay negocios pero que tienen de todo un poco de marcas diversas.
ver las cosas ya adornadas de Navidad. Y acabo de ver Agendas 2023. Se fue el año. ¿En qué momento, no? Impresionante. Vamos a seguir caminando por Me está agarrando La hambre. Paz. A mí también. Última parada del recorrido por la ciudad de La Paz. En estos momentos nos encontramos en la Plaza Murillo. Al frente de la plaza tenemos la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz. Al lado está lo que es el Palacio de Gobierno, que como les contamos, La Paz es la capital administrativa de Bolivia. Y acá está lo que es el Palacio Legislativo. Como les habíamos contado en el video que pasamos por Sucre, las banderas actuales de Bolivia son la bandera de Bolivia, que conocemos actualmente, y la bandera huipala, porque es un estado plurinacional desde el año 2009. Lo que me llamó la atención acá, tanto en el órgano legislativo como en el órgano ejecutivo, que si recién no sé si dije poderes, está mal, porque como es un estado plurinacional no son más poderes, son órganos. Hay una tercera bandera y me puse a buscar de qué se trataba, y es una bandera de reivindicación marítima. Es el anhelo y la lucha que ha tenido Bolivia con Chile, inclusive llevado a La Haya hace unos pocos años atrás, para lograr tener una salida al mar. De hecho, en el año 2018 se armó un banderazo de una marcha con una bandera de casi 200 kilómetros para luchar y mostrarse hacia el mundo, pidiendo por esta salida hacia el mar. Y para continuar con el recorrido, vamos a probar comida callejera. Paramos en un puesto que ya habíamos pasado varias veces por acá y le teníamos bastante ganas. Hay muchas opciones de papas, empanadas, sopa, y vamos a probar ese de ahí arriba, que es papa al horno con queso macha. Es un plato muy típico de Bolivia, sobre todo acá de La Paz, que tiene queso, choclo y habas, digamos, es una papa y con todo eso de relleno. Y vamos a pedir unas empanadas, el jugo es de regalo. Mientras esperamos la papa, ya salieron las empanaditas, deben estar calientes, como siempre. Santi ya arrancó, ¿no? Tremenda están. ¿Está caliente? Pero se puede comer. Empanadita caprese, muy buena. La pinta que tiene esto. No nos animábamos a pedir dos porque me parecía que era medio grande. Gigante. Y mirar qué es esto. Menos mal que pedimos uno. A ver. Ah, me hiciste un oso, yo pensé que me ibas a dar a mí. Muy bueno. ¿Está bueno? Qué bueno que está esto. Acertamos. Y después de un lindo recorrido por la ciudad de La Paz, que está a una altura de unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, hemos subido nuevamente al Alto, que, por cierto, por si no sabían, está a 4.150 metros sobre el nivel del mar y es considerada de las ciudades grandes con más habitantes la más alta del mundo. Que luego le sigue Potosí, que ya se las estuvimos mostrando en un video anterior, que si no lo vieron, se los dejamos acá. Estos son los famosos cholets de acá del Alto. Son edificios, no sé bien cómo explicarlos, son raros. Abajo normalmente hay locales comerciales. Miren, acá hay más. Son como edificios así lujosos. Y arriba vive el dueño del edificio normalmente, que es el que alquila todo el resto. Y es algo bastante típico acá de esta zona. De hecho hemos visto varios uno al lado del otro. Después de estar una semana viviendo en el Alto y recorriendo la ciudad de La Paz, el Alto conocida como la ciudad más alta del mundo y La Paz conocida como la capital más alta del mundo. Si el tráfico nos deja, nos vamos a ir porque no saben lo que es esto, no hay forma de avanzar. Como les estuvimos contando
En los videos anteriores dejamos la camioneta en un estacionamiento en el Alto, así que ahí estuvimos haciendo base y nos íbamos a La Paz en minibús y en el teleférico. La verdad que fue una gran alternativa. ¿El costo del estacionamiento cuánto fue? Pagamos 15 bolivianos por día y estuvimos 8 días, así que le pagamos 120 bolivianos y teníamos posibilidad de cargar agua, súper seguro quedaba. Así que la verdad que fue buena la decisión, porque podrán ver lo que es el tráfico. Es imposible moverse por el Alto y por La Paz. Nos habían dicho que acá la zona del Alto no era muy segura, pero mi mayor miedo en Bolivia es el tráfico. No me he sentido nunca insegura ni nada con miedo, pero sí con miedo de chocar, porque pasan. Lo que no hemos visto es choque. No, hay que sacarse el sombrero, porque lo fino que se echan y como no está chocan. pegado atrás el camión ese. Así que bueno, nos vamos finalmente de La Paz. Hemos pasado unos días espectaculares y hemos hecho de las mejores aventuras de este viaje. Subimos al Huayna Potosí, si no lo vieron, hicimos la ruta de la muerte y recorrimos esta hermosa ciudad. Así que ahora seguimos viaje. Y antes de salir, cargamos 2 bidones de combustible, quedó el tanque lleno y nos queda un solo bidón. Así que vamos a terminar muy bien nuestro recorrido por acá, por Bolivia. Dos almas inquietas y atrevidas. A 70 kilómetros de la ciudad de La Paz se encuentra Tiwanaku o Tiwanaku. Que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un amante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado de ser felices, feliz.